como digo, la orden de detención que ha emitido el Ministerio Público de Venezuela contra el candidato Edmundo González, candidato que se presentó a las elecciones del 28 de julio, a las elecciones presidenciales en Venezuela del 28 de julio. Según el Consejo Nacional Electoral, que todavía no ha publicado los resultados desagregados ni las actas, habría quedado en segundo lugar con cerca de un 43% de los votos, por detrás de Nicolás Maduro, que habría obtenido un 52% de los votos. Sin embargo, tanto él, Edmundo González, que lo veis en pantalla, como María Corina Machado, la principal figura de la oposición venezolana y la principal valedora política de la candidatura de Edmundo González, afirman que en realidad el ganador de las elecciones habría sido Edmundo González por encima del 60% de los votos, y que, por tanto el Consejo Nacional Electoral como el gobierno de Venezuela de Nicolás Maduro estarían haciendo un fraude electoral. Esta oposición, este sector opositor, ha subido en una página web creada por ellos mismos una serie de actas, muchas actas, que, según informan, serían de los apoderados de su partido, una copia que se les entrega en los colegios electorales a los distintos apoderados de los partidos políticos, y que aparentemente confirmaría esa victoria de Edmundo González. Buena parte de los observadores internacionales y de los actores internacionales lo que están pidiendo es poder revisar las actas originales, las actas del CNE, para poder constatar quién ha ganado las elecciones, diciendo que, claro, si el CNE no publica esas actas y lo único que tienen son las actas, las copias de las actas por parte de la oposición, que no pueden en principio validar esos resultados. Eso nos explica que buena parte de los actores internacionales, sobre todo en la región, lo que están teniendo es una posición relativamente intermedia, de no reconocer a ninguno de los candidatos. Ahora bien, quien más apoyos explícitos tiene en términos internacionales es Maduro. Maduro ha recibido el reconocimiento de, creo que era por encima de 40 países en el mundo, de 40 gobiernos que reconocen su victoria electoral, mientras que Edmundo González apenas tiene una decena. No obstante, lo más importante, como hemos dicho, es la correlación de fuerzas, y aparentemente para la conservación del poder el chavismo parte en una posición muy favorable para que la oposición, que no tiene una estrategia consistente para la toma del poder, pues pueda llegar a Miraflores. Y el escenario más probable ahora mismo es que haya una continuidad, un enfriamiento paulatino de la crisis política, y que eventualmente en enero pues Nicolás Maduro asuma, constitucionalmente hablando, un nuevo mandato, entreguen o no las actas, publiquen o no los resultados, con ese nuevo gabinete de ministros que hace ya unos días que forjó y del cual ya os hablamos en la página web de Descifrando la Guerra. Entonces, la noticia que teníamos, como digo, es la orden de detención que el Ministerio Público de Venezuela ha emitido en contra de Edmundo González, al cual le atribuye los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, sabotaje a daños de sistemas y asociación. Estamos esperando para ver si en efecto las fuerzas represivas o las fuerzas de seguridad o la policía venezolana accede a la residencia de Edmundo González para su efectiva detención, más allá de esta orden. Y hemos tenido, por ejemplo, la reacción de varios gobiernos de la región en un comunicado conjunto, en concreto los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, que han rechazado esta orden de detención contra Edmundo González, aludiendo que se trata, y cito textualmente, de un intento para silenciar a Edmundo González, desconocer la voluntad popular venezolana, y que además esta orden de detención constituye una persecución política. A todo esto, la única reacción o la principal reacción que hemos tenido por parte del entorno de Edmundo González han sido unas declaraciones de su abogado, que aparentemente se encontraría ahora mismo en el lugar de residencia de Edmundo González, y que ha dicho lo siguiente. Lo vamos a escuchar, no lo puedo proyectar visualmente, pero lo escuchamos, es 1 minuto y medio, para que veamos cuál es ahora mismo la posición que está llevando el entorno de Edmundo González en relación a esta orden de detención. Escuchamos al abogado de Edmundo González. Tengo conocimiento de ese expediente judicial, de manera que lo que conocemos, lo que sabemos, es lo que es un hecho público, notorio y comunicacional, que es una orden de aprehensión. Si existe una orden de allanamiento, bueno, se acatará y se le permitirá el acceso debido a los funcionarios del CICPC y al fiscal del Ministerio Público que los acompañe, para que la ejecuten con las garantías que establece la Constitución, que establece
el Código Orgánico Procesal Penal, todo apegado a la legalidad y todo en respeto a las órdenes judiciales que haya emitido el Poder Judicial venezolano. ¿Qué valoración? En el inmueble, la esposa, ¿pudieran de repente tomar una medida de llevarse a la señora Urrutia? La señora Mercedes de González Urrutia, ella se encuentra en el lugar, es una señora adulta mayor de 75 años. Como se sabe, en materia penal, cualquier responsabilidad que se le pretenda atribuir a una persona es individualísima, no se extiende sobre sus familiares, de manera que él no debería y no puede correr riesgo alguno, sería un exceso, más allá de la Constitución, violatorio de garantías constitucionales y tratados internacionales en materia de derechos humanos, que pretendan hacer algo sobre la señora Mercedes. Parte de mi trabajo es precisamente resguardar esos derechos y garantías para que la señora Mercedes de González Urrutia pueda sentirse tranquila y ella misma tiene la voluntad de atender a las autoridades y brindarles toda la colaboración posible. Por eso me ha pedido que esté aquí con ustedes informando lo pertinente. Bueno, Ander, hemos escuchado ahí al abogado de Edmundo González y, bueno, la línea general que aparentemente están llevando es decir que si en efecto los cuerpos de seguridad o los cuerpos, las fuerzas básicamente del orden en Venezuela acuden a la residencia de Edmundo González para hacer efectiva esa orden de detención e intentan en efecto detener a Edmundo González, pues que aparentemente ellos facilitarían ese proceso, es decir, que no se opondrían dentro, siempre y cuando esa detención se produzca dentro de los marcos de la Constitución venezolana. Es decir, es una postura muy distinta a la de, por ejemplo, en su momento Juan Guaidó, radicalmente distinta. Todo el proceso ha sido distinto, de hecho, y cuando se le compara con Juan Guaidó a Edmundo González, aquí hay muchas cuestiones que matizar. Por ejemplo, Juan Guaidó, tú lo sabes también, él se proclama presidente, en un acto además, digo, con toda la prensa internacional, rodeado de sectores de la Asamblea Nacional, es decir, tiene una posición o un intento de proyección internacional y de ser muy rotundo en su autoproclamación, mientras que Edmundo González le hemos visto titubear, es decir, hay documentos que los firma como presidente electo, otros que los firma como meramente Edmundo González, no ha hecho en ningún momento como un gran acto público de autoproclamación, ha parecido, no sé si esto es una valoración mía, pero prácticamente como si María Corina Machado, que es la verdadera líder de la oposición, le hubiese querido empujar a ese rol, a ese papel. Sabemos que María Corina Machado no pudo presentarse a las elecciones en base a esa inhabilitación que caía sobre ella, se le acusa de haber apoyado la intervención militar, una intervención armada en Venezuela por parte de Estados Unidos. Se le acusa también de cuestiones referidas a sus bienes personales, pero bueno, sea como sea, Edmundo González no ha tenido esa postura tan firme de autoproclamación como la que tuvo Juan Guaidó, y la postura del abogado de decir, bueno, si vienen a detenerlo, lo que vamos a hacer es facilitar o permitir el allanamiento, es decir, no vamos a... sí, o sea, a ver, que se entienda. Evidentemente no está diciendo, vengan, nos entregamos. Lo que están diciendo, lo digo por lo que comentáis en el chat, pero si quisiesen hacer algún tipo de escena o algún tipo de momento de resistencia, de construcción del líder de resistencia, por así decirlo, que podrían intentar generar ese tipo de liderazgo para Edmundo González, pues por ejemplo, no sé, podrían llegar a solicitar a la militancia de la oposición o a sectores de la juventud antichavista que acudieran a la residencia de Edmundo González, por ejemplo, que la rodearan, que hiciesen como escudos humanos. No están solicitando nada de eso. María Corina Machado creo que no se encuentra en la residencia de Edmundo González y evidentemente pues es una postura pasiva ante la orden de detención. No sé, Ander, ¿cómo lo ves? Sí, eso comentábamos, ¿no? Cuando ha salido la noticia de la detención y cuando ha salido, sobre todo cuando ha salido el abogado comentando eso que hemos escuchado, esa postura un poco más pasiva, ¿no? No tan confrontativa como la que tuvo Guaidó,
que es un poco sorprendente, ¿no? Porque muchas veces en estos casos, o cuando ha habido casos similares en otros países o incluso en Venezuela, pues generalmente la figura en cuestión, la figura que va a ser detenida o tiene una orden de detención o cosas similares, pues tiene ¿no? Una postura un poco más de eso, confrontativa, de rechazar a la autoridad, a esa orden, de un poco intentar también pues aprovechar el ruido mediático que tendría esa detención pues para intentar que la sociedad se movilizase, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esta posición de Edmundo, que bueno, como ya ha dicho Edu, es más, no está ofreciéndose, no está diciendo que le detengan abiertamente, pero bueno, es cuanto menos sorprendente. Lo que está claro, que ya lo hemos hecho en muchos directos y en muchas noticias y artículos que ha escrito precisamente Edu, es que esas nuevas características que comentó Nicolás Maduro hace unos días, parece que todo apunta que va a tener o va a haber una mayor confrontación contra la oposición, un mayor señalamiento, incluso pues detenciones o posibles detenciones de renombre como esta de Edmundo González. También lo comentaba Edu en su artículo, ¿no? Una noticia que publicó hace poco, hace unos días, que está en abierto para Aprovecho todos para en la. pasarla por el chat. Sí, que de hecho, bueno, eso que el gabinete de ministros que presentó Maduro tiene tres tendencias, ¿no? La continuidad, el cierre de filas y la profundización de la estrategia confrontativa con la oposición. Al final, parece ser que ¿no? el gobierno de Nicolás Maduro y su entorno más cercano consideran que la estrategia para poder permanecer en el poder y poder consolidar ese poder pasa por señalar y por contener a la oposición. Entonces, de producirse esa detención, sin duda sería bastante significativo ¿no? de lo que se está viendo en la actualidad en Venezuela y lo que puede llegar en las próximas semanas y en los próximos meses, porque parece que esto no acaba aquí, ¿no? Parece que es como más el inicio de una nueva era. Bueno, igual estoy exagerando un poco, pero ya me entendéis, ¿no? El inicio de una nueva era era política en Venezuela, en el que poco a poco suponemos iremos viendo cuáles son esas nuevas características que comentaba Maduro. De momento no hay, si no me equivoco, ninguna orden contra Machado, pero bueno, en caso de haberlo, eso también sería bastante fuerte, ¿no? No, y además es la evolución lógica del proceso, porque, a ver, hay una cuestión evidente a estas alturas, así como lo comentábamos con otros casos como el de El Salvador, que es que hay una relación de simbiosis entre el poder ejecutivo en Venezuela, es decir, el gobierno de Nicolás Maduro, y el poder judicial. Esto no significa necesariamente, lo digo porque ya veo que va a haber algunas personas a las que no les guste lo que voy a decir, ¿no? Esto no significa necesariamente una ausencia plena de independencia, ni siquiera lo estoy diciendo como una cuestión de carga valorativa, solamente estoy diciendo que así como pasa en el caso de El Salvador con Nayib Bukele, pasa también en el caso de Venezuela con Nicolás Maduro y en muchos otros países de América Latina, y en aquellos en los que no pasa de forma flagrante también pasa en cierta manera. Por ejemplo, el Poder Judicial tiene un peso muy importante, notable, de verdad, en países de los que muy pocas personas sospecharían, como es el caso de Argentina o como es el caso de Chile, ni hablar en la conexión entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo en Perú. Es decir, este tipo de simbiosis y de conexiones son comunes en la política y en las superestructuras políticas en América Latina. Y en el caso de Venezuela, pues hay una conexión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Entonces, por ejemplo, sabemos que la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia fue, no sé si lo sigue siendo, pero fue militante del Partido Socialista Unido de Venezuela y que además ostentó cargos públicos como miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela. Por ejemplo, fue alcaldesa encargada durante unos meses de la ciudad de Distrito Capital de Caracas, es decir, una figura de importancia. Entonces, si en efecto esa simbiosis entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial es tal,
como estamos planteando aquí, la evolución lógica del proceso político en Venezuela sería que también existiese una orden de detención contra María Corina Machado, entre otras muchas cosas, porque buena parte de los grandes nombres, de las grandes figuras del chavismo, del oficialismo en Venezuela, no solo culpan a Edmundo González, sino que culpan incluso en mayor medida a la propia María Corina Machado, a la que acusan pues, prácticamente de lo mismo de lo que se le acusa a Edmundo González en la orden de detención. Es cierto que probablemente el móvil para una orden de detención contra María Corina Machado podría llegar a ser un poquito más difícil por parte del Ministerio Público, porque al final ella no ha sido candidata a nada, no ha ostentado... Claro, o sea, es que la cuestión de María Corina Machado es una figura, Ander, un poquito rara en ese sentido para la justicia venezolana, porque no ha tenido un cargo formal en el proceso electoral. No ha sido jefa de campaña, no ha sido candidata a nada, no ha existido formalmente en el proceso electoral, está inhabilitada. Pero de facto ha sido la instigadora principal de la estrategia que ha llevado la oposición de denuncia de fraude durante los días posteriores a la elección. Sí, eso te voy a decir, que tampoco me sorprendería que encontrasen algún cargo contra ella, ¿no? Precisamente por lo que dices, porque al final Edmundo es el candidato presidencial, bueno, o era el candidato presidencial, pero detrás de toda esa estrategia estaba Machado, estaba ella, ¿no? Entonces, en realidad, si ahora mismo el chavismo o Nicolás Maduro quiere contener aún más a la oposición, una buena forma de hacerlo es ir contra Machado, ¿no? Porque también hay que recordar que la oposición venezolana lleva ya varios años sin una estrategia clara, ¿no? Perdiendo poder, perdiendo peso, perdiendo influencia. Entonces, detener o decretar una orden contra Machado podría ser ¿no? una estocada final tampoco, diría, pero sí que podría ser bastante un punto de inflexión en cuanto a la oposición, en cuanto a la relación madurismo, bueno, chavismo-oposición. Pero eso, no me sorprendería, ¿no? que se busque o que se acuse a Machado de algunos delitos. Ahora mismo no sabría cuáles pueden ser, tampoco conozco la legislación vigente de Hombre, Venezuela, pues pero como bueno. mínimo incitación a la desobediencia de las Bueno, leyes, como a Edmundo González, seguro. Ese seguro que le caería, evidentemente. Asociación, también. Se le acusa de ser responsable de los supuestos ataques cibernéticos y hackeos que habría sufrido el Consejo Nacional Electoral durante, bueno, hasta ahora, realmente. Claro, entonces... y además que tampoco tendría mucho sentido. Es decir, si el chavismo quiere trazar una línea de confrontación total de contra la oposición y pretende asfixiar o acorralar a la oposición más confrontativa del antichavismo, que es esta, que es la de María Corina Machado y Edmundo González, que además representa a la práctica totalidad del espacio opositor. A la luz de los resultados electorales, sea cual sea el que nos creamos, la oposición de María Corina Machado y Edmundo González es el principal bloque opositor, tanto en los resultados que brinda el CNE como en los resultados que brinda la oposición. Es evidentemente casi el único espacio opositor con relevancia política, y sin el casi, es el único con relevancia política, y por tanto acorralar ese espacio y legalizarlo o impedir su presencia en elecciones, al tiempo que estás hablando de la posibilidad de una nueva revolución, y cito textualmente, con otras características, pues bueno, yo creo que nos da bastantes pistas de hacia dónde está yendo la revolución bolivariana, el gobierno de Venezuela, y de nuevo esto no lo digo con una carga valorativa, simplemente creo que a la luz de las declaraciones, a la luz de lo que ha sido la reacción del gobierno tras las elecciones, pues hay bastantes pruebas para plantear que el chavismo está dispuesto, ahora sí, a transitar hacia un nuevo sistema político, que es algo que siempre ha debatido la militancia chavista. De hecho, yo siempre cuento que como alguien que se ha interesado mucho por cómo se han fraguado por dentro los movimientos de la izquierda latinoamericana de este siglo, del siglo XXI, os puedo asegurar que en todos los movimientos de la izquierda latinoamericana del siglo XXI hay sectores con mayor o menor peso que han defendido históricamente que no se pueden lograr los objetivos
los horizontes políticos y económicos de estos proyectos de izquierda latinoamericana si no se termina con el sistema liberal o sistema burgués de partidos. ¿Qué pasa? Que en algunos movimientos políticos este pensamiento es minoritario. Es el caso, por ejemplo, del peronismo en Argentina, del Frente Amplismo en Uruguay o de, no sé, se me ocurre, de la izquierda colombiana. Pero hay otros movimientos políticos en los que, a la luz de las propias tendencias y a la luz también de los comportamientos históricos de la oposición, pues hay sectores muy importantes, y es el caso del chavismo, que ya desde hace un tiempo venían planteando que si se querían conseguir a largo plazo los objetivos políticos de la revolución bolivariana y del chavismo, había que terminar con el sistema liberal de partidos e ir a algún tipo de formato de coalición o de partido único, y creo que esa postura ahora mismo ha ganado muchísimo peso dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela. Sobre todo creo que ha ganado muchísimo peso entre sus líderes y, bueno, ya termino con esto. Caray, que es que lo publicamos. Es que Nicolás Maduro dijo hace unos cuantos días que en el año 2025, dijo en menos de 12 meses, o sea que en los primeros 8 meses del 2025 planeaba convocar elecciones totales, mega elecciones, dijo él, a todo, excepto a presidente, a todo, es decir, a la asamblea, a renovar la asamblea legislativa, a renovar los gobiernos regionales y renovar los gobiernos locales, y dijo textualmente: aquellos que no han reconocido la autoridad del Consejo Nacional Electoral no se podrán presentar a las elecciones. Dijo atendiendo a la ley, es lo que dijo él. Es decir, quiero decir, nosotros aquí solemos ser muy cautos con las interpretaciones que hacemos de las declaraciones de los líderes políticos, pero Ander, yo me permitirás aquí no ser tan cauto. Se está refiriendo al partido de María Corina Machado, es evidente. Sí, vaya, sí. Está soltando perlitas, ¿no? Poco a poco, y si las vas juntando y si las juntas también con los hechos que están ocurriendo últimamente en Venezuela, pues todo apunta a eso, ¿no? Y claro, cuando hemos hablado de qué cargos podían presentar contra Machado, pues me ha venido a la mente, ¿no? Lo que dijo, esto lo dijo en la semana del 6 de agosto, unos días después de celebrarse las elecciones, ¿no? Que publicaron un comunicado conjunto, Machado y González, ¿no? Y que, claro, incitaba y cito textualmente, a funcionarios policiales y militares a la desobediencia. También decía eso, a los militares y policías, cito textualmente, que se coloquen del lado del pueblo e impidan las acciones de grupos organizados por la cúpula madurista. Vamos, sí que es verdad que el chavismo podría utilizar estas declaraciones también un poco para ir en su contra. Y eso, lo que comentabas, al final es posible que el chavismo y Maduro consideren que la única solución, ¿no? O la única vía para consolidar y mantener su poder es ese, ¿no? Las nuevas características que comentó Maduro, que bueno, eso, salvando las distancias, se podría decir que estas elecciones han sido un punto de inflexión, Edu, corrígeme si me equivoco, un punto de inflexión en la política venezolana, por lo que se puede abrir a partir de ahora, o lo que se está abriendo a partir de ahora. No, pero es que además, justamente yo iba a decir eso, punto de quiebre, punto de inflexión. Es decir, bromeábamos en su momento cuando además es que justo coincidió que fueron los días que estuvisteis, Ale y tú, en Zaragoza, que decíamos, claro, es que la crisis de Venezuela ha sido un poco la única crisis política del año que hemos podido prepararnos para ella, porque sabíamos que iba a haber una crisis política y sabíamos la fecha. O sea, sabíamos cuándo eran las elecciones y por tanto sabíamos que iba a haber una crisis política. Y iba a ser un punto de inflexión, pasase lo que pasase. O sea, pasase lo que pasase. Es decir, si el chavismo, a ver, teniendo en cuenta que la oposición había dicho sistemáticamente que no iba a reconocer una derrota, bajo ningún concepto. O sea, durante la campaña, María Corina Machado y Edmundo González estaban diciendo todo el tiempo en la campaña: si perdemos es porque ha habido fraude y no lo vamos a reconocer. Bien, eso ya te planteaba, por la parte de una hipotética victoria del chavismo, dos posibles escenarios. Escenario A: el chavismo gana las elecciones y lo demuestra, la oposición no lo reconoce. ¿Cuál sería la vía lógica de acción por parte del chavismo? Acorralar y legalizar a esa oposición, a ese sector de la oposición, que además es el principal sector de la oposición. Escenario B: el chavismo pierde las elecciones, decide de alguna forma, mediante los vínculos que sostiene con el poder electoral y poder judicial, no reconocer la derrota, insistir en que ha ganado las elecciones, y si haces eso, evidentemente, tienes que ir con ese discurso hasta el final, lo cual implica
nuevamente, acorralar e ilegalizar ese sector de la oposición que te va a denunciar por haber hecho un fraude o por ellos van a insistir en que has hecho un fraude. Y luego estaba el escenario de la derrota electoral del chavismo. Podían pasar dos cosas si el chavismo perdía las elecciones. Escenario A, el chavismo pierde las elecciones, reconoce la derrota y entrega el poder a la oposición. No se me ocurriría un punto de inflexión más grande que ese en Venezuela. O la otra opción, la oposición gana las elecciones y el chavismo A, no reconoce los resultados, hace algún tipo de estratagema, hace algún tipo de ocultamiento de los datos, hace algún tipo de fraude, o B, no hace ningún fraude, reconoce que ha perdido las elecciones, pero dice no vamos a entregar el poder porque son enviados del fascismo, son lacayos de Estados Unidos y evidentemente tendría en ese momento, en ese caso, que iniciar un procedimiento de represión también contra la oposición. O sea, iba a haber un punto de inflexión, sí o sí, desde el momento en el que la oposición decide apostar por la vía electoral. Para mí es un error estratégico de la oposición porque atendiendo a estos distintos escenarios, ellos deberían haber tenido una estrategia para la toma efectiva del poder. Pero al final, el poder es esto. Lo decíamos el otro día, obtener el poder, ejercer el poder, conservar el poder. Bien, en el escenario de Venezuela, desde la perspectiva opositora, tú tenías que haber hecho un proceso de acumulación de fuerzas entre las Fuerzas Armadas y de acumulación de fuerzas en el plano internacional que te pudieran asegurar tomar Miraflores, pasara lo que pasara, porque al final la oposición también esa era la vía. La oposición, yo insisto, no sé qué ha pasado en las urnas, no lo sé. Lo que sí sé es que la oposición había dicho sistemáticamente que ellos iban a ir a por el poder en Miraflores, pasara lo que pasara. Es decir, si ellos ganan las elecciones, iban a empezar una campaña para tomar el poder, para recibir el poder. Y si lo perdían, no lo iban a reconocer y por tanto iban a empezar una campaña para efectivamente obtener el poder. O sea, pasase lo que pasase, ellos querían sí o sí llegar a Miraflores, pasase lo que pasase. Bueno, para eso te tendrás que dotar de una estrategia, de aliados internacionales, de un cierto peso en las Fuerzas Armadas, alianzas políticas internas, incluso hacer algún tipo de entrismo en el poder judicial, en el poder electoral. No lo hicieron. O si lo intentaron hacer, no les salió bien porque, insistimos, la institucionalización del chavismo en Venezuela es gigante. Y de hecho, una de las cuestiones que más me está llamando la atención y que avisamos en su momento que podía pasar es que los aliados occidentales de la oposición en Venezuela, pues de alguna forma les soltasen la mano. Y es lo que está pasando. O sea, evidentemente no va a venir Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, a reconocer esta victoria de Nicolás Maduro, evidentemente. Pero lo que están haciendo Estados Unidos, buena parte de los actores europeos y la mayoría de los gobiernos de Latinoamérica, a excepción de Argentina y Perú, es soltarle la mano a la oposición en Venezuela. O sea, si tú en este contexto no ofreces, siendo Estados Unidos prácticamente una intervención militar en Venezuela, estás soltándole la mano a la oposición. Y están muy lejos de ofrecer eso. O sea, hoy ha reaccionado el Departamento de Estado de Estados Unidos a la orden de detención de Edmundo González diciendo que van a pensar qué medidas tomar al respecto. Chico, no sé, van a detener a tu candidato o al candidato al que tú apoyabas como Estado y al que tú dices que ha ganado las elecciones. Y lo que respondes es, vamos a pensar qué hacemos. No sé, para mí es evidente que le han soltado la mano.